Le aprecio mucho al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, que haya aceptado venir a este estudio terminando esta conferencia de prensa. Doctor, muchas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes, Joaquín. A ver, se aplaza por cuarta ocasión la compra de medicinas. Sí, a ver, vamos a retomar panorámicamente el asunto. Creo que es muy importante que la audiencia conozca el proceso, la complejidad y los buenos avances. Y se lo voy a decir por qué, porque hay una gran preocupación. Sí, por supuesto. Por el tema del desabasto de medicinas. Sí, déjenme de manera breve pero panorámica explicar el proceso de compra. Es novedoso, es inusual, es la primera vez que un gobierno federal decide hacer una integración de una consolidación, como se llama técnicamente, del proceso de compra de insumos para la salud, porque son no solo fármacos, sino otros insumos. Lo interesante del caso es que este tipo de mecanismos están contemplados por lo menos desde 1975. En 1975, por acuerdo presidencial, se estableció un mecanismo que se llama el cuadro básico y posteriormente se le adicionó el catálogo de insumos para la salud, que es una lista referencial de medicamentos y otros insumos que el gobierno federal debe seguir en el momento de seleccionar los productos que va a comprar con recursos públicos federales. Este mecanismo, insisto, se estableció en 1975, lo custodia, lo conduce el Consejo de Salubridad General, que es la autoridad colegiada de salud. Dicho sea de paso, para quien no lo tiene claro, el Consejo de Salubridad General es la única instancia de autoridad en el campo de salud que está establecida desde la Constitución de la República. La estableció el presidente Benito Juárez en la Constitución del 57 y pervivió a la Constitución de 1917. Y una de sus funciones es precisamente custodiar este mecanismo de integración. Ahora, lo interesante es que a través de varios sexenios se fue ratificando el sentido de este mecanismo, que es el cuadro básico y el catálogo de insumos, que incluye la provisión no solamente de tener la lista referencial, sino de darla a conocer, difundirla entre los profesionales de la salud y además buscar los mecanismos económicos de consolidación de la compra, de aprovechamiento de excedentes, de intercambio de información y de materiales entre las instituciones del sector salud. Y hoy nos topamos con una situación particular porque es la primera vez que este mecanismo se va a hacer efectivo, precisamente por la consolidación que se ha decidido y que está acompañada o asesorada por la Secretaría de Hacienda y Crédito. A ver, bien, cuando se habla de consolidación debemos entender que una instancia de gobierno va a comprar todas las oficinas, todas las medicinas de gobierno. Efectivamente, esa es la idea. La Oficialía Mayor de Hacienda. La Oficialía Mayor acompaña en el proceso y la ejecución del gasto se hace a través de las unidades de administración y finanzas en este caso de la Secretaría de Salud y sus equivalentes en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex, etcétera, las instituciones del sector. Los gobiernos de los estados donde se han cometido unos atracos inenarrables también participan en esto. Efectivamente, qué bueno que lo señala, porque una de las grandes motivaciones para hacer este tipo de esquemas consolidados es quitar los esquemas de corrupción que han persistido por muchísimos años. Y eso está en muchas partes, está en las entidades federativas, también había estado en las instituciones de seguridad social. Entonces, hoy 25 estados de los 32 aceptaron entrar en este esquema de consolidación. Fue un acto voluntario, se les planteó las ventajas que tenía, mejor negociación de precios, una contabilidad más transparente y obviamente condiciones de mejor competitividad frente a los proveedores privados, o mejor negociación para ser precisos. Entonces entran 25 entidades federativas, entra el IMSS, entra el ISSSTE y está entrando también la Secretaría de Salud Federal y muy probablemente también entrará Pemex e incluso las oficinas de Sanidad Naval y Militar que también compran insumos. Bien, vamos a ver. ¿No deberían estar compradas ya las medicinas, doctor? Este es un elemento, lo mencionó la maestra Buenrostro hoy en la mañana, de nueva cuenta, ya lo habíamos explicado. No es la percepción pública ha sido que no tenemos medicinas y que solo estamos con... Lo que sí hay medicinas, pero que no va a haber, porque no las han comprado a tiempo. Ahí le voy con eso.
Teníamos una tranquilidad importante de que hay un contrato que se firmó en diciembre del año pasado con el Seguro Social que nos permite tener, y cuando hablo en plurales estoy viendo la visión de gobierno, porque es la primera vez que se ve una visión de gobierno general y no cada institución haciéndose cargo de lo suyo. El Instituto Mexicano del Seguro Social, con el esquema administrativo anterior, pero era la subasta en reversa. Bueno, ese es un mecanismo particular que se usó también para esa negociación y se tuvo un contrato general por parte del IMSS que tiene vigencia hasta terminar diciembre de 2019. Eso nos ha permitido tener un margen de tranquilidad, de confianza en que podemos tener la redistribución de insumos que están ya contratados y en cualquier situación que pudiera haber una amenaza de desabasto, ya sea local o en las instituciones federales, poderlo subsanar y que no lleguemos al desabasto. Pero estas medicinas son solo para el Seguro Social, no para el ISSSTE. El contrato de origen no para PM. Estoy de acuerdo. El contrato de origen es del IMSS y si no hubiera necesidad porque no llegamos al desabasto, que es lo que creemos que va a ocurrir, que no vamos a llegar a una situación de desabasto o de casi desabasto, entonces no va a ser necesario movilizar estos recursos. Y las medicinas, por ejemplo, del ISSSTE, que ahí sí hay muchos señalamientos de falta de medicinas. En algunas instituciones, si es el caso del ISSSTE, encontramos situaciones de mayor adversidad en cómo se manejaban administrativamente los procesos de adquisición en la administración anterior. Entonces, le pongo un ejemplo, el concreto del ISSSTE, y este es un tema que le he estado dando seguimiento personal. El ISSSTE tiene, por ejemplo, había tenido un desabasto absoluto de uno de los medicamentos antirretrovirales para el VIH, el Darunavir de 600 miligramos, y obviamente esto inquietó a las personas que viven con VIH y sus comunidades de apoyo. Angustió muchísimo. Entonces, cuando quisimos hacer un esquema que es muy común que se haga, se ha hecho siempre entre instituciones de préstamos, de parte de la Secretaría de Salud Federal, que ya habíamos resuelto la compra de antivirales, incluyendo este producto, le ofrecimos al ISSSTE transferírselo, hacer un préstamo y después nos iba a pagar, ya sea en existencias en especie o en financieras. Y nos encontramos con que el ISSSTE estaba impedido por un asunto legal, por un amparo que había puesto una de las empresas distribuidoras que le forzaba al ISSSTE a no poder ejercer el recurso que sí tiene, que está programado para un contrato que sí se contempló, me refiero ya en esta administración, porque en virtud de este amparo se le había limitado su libertad de ejercer. Entonces, aquí el mensaje que quiero dejar muy claro es, la percepción pública ha estado orientada, y creo que en no pocos casos manipulada, a creer que es por omisión o negligencia del gobierno que se dan estas situaciones. Y en este ejemplo particular es por el interés de un ente privado que ató de manos a una institución de la magnitud del ISSSTE y no le permitía comprar el medicamento. Pero, doctor, está hablando con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, el doctor Hugo López-Gatell. Pero, doctor, es que la gente no tiene por qué adivinar lo que no sabe. Claro. Entonces, si no hay medicinas en el ISSSTE es culpa del ISSSTE. La gente no sabe si hay un amparo o no, si hay un laboratorio. Eso mismo. Entonces, ¿cómo lo va a adivinar? ¿Cómo no? Me parece muy acertado, y viniendo de un periodista respetable es muy importante el señalamiento. Hemos estado buscando, y agradezco mucho este espacio y otros que se nos han brindado, para dejarle en claro a la audiencia que mucho de esta campaña de alarma, de desinformación, a veces representada en los medios públicos, a veces en las redes sociales, a la que se han subido algunos políticos, expolíticos, hasta expresidentes han empezado a hablar del dengue y que les preocupa una serie de problemas de salud, tiene muchos tintes de manipulación informativa, de falsas verdades o verdades a medias, y cuando uno presenta las evidencias, entonces queda claro qué tenemos, qué retos enfrentamos y cómo los estamos solventando. Nosotros no tenemos preocupación alguna de decirlos con claridad. Ese fue el propósito de la conferencia de prensa hace unas horas, decir en dónde vamos y sobre todo decir los elementos de éxito que hemos tenido en cambiar el esquema de compras gubernamentales. Y esta es la segunda parte de lo que le quería decir. Este esquema que platiqué hace rato del cuadro básico, que me dijo el doctor, el titular, el secretario, me dijo que iban a ampliar el cuadro básico. Efectivamente, qué bueno que hace ese comentario. Lo dijo sentado aquí. Sí, y me da pie para aclarar una confusión que ha habido.
El cuadro básico no es una lista restrictiva de servicios a la población. O sea, la palabra básico no quiere decir son poquitos, solo serán poquitos, y tampoco quiere decir que son medicamentos de segunda calidad. No. En el cuadro básico tenemos los más modernos medicamentos. Por ejemplo, en el caso de VIH, hoy vamos a tener uno de los esquemas más modernos que puede tener un país en un programa nacional de tratamiento. Y son medicamentos, muchos de ellos de patente, todos con registro sanitario, todos acreditados apropiadamente y con equivalencias de uso en otros países con autoridades sanitarias igualmente sólidas. Bien, permítame, doctor, tengo que hacer un corte y voy a regresar con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de Salud de la Secretaría de Salud, ¿sí? A ver, el tema es la distribución. Bueno, por supuesto, la compra, pero una vez que se tiene la compra, una vez que tienen los medicamentos, las medicinas, ¿cómo distribuirlas? Porque además en algunos casos es muy complicado, ¿no? Este tipo de medicinas que necesitan refrigeración o... En fin, cualquiera, hay que preguntarle a Bimbo, ¿no? ¿Cuál es su sistema de distribución? Exactamente. Sí, efectivamente, la distribución de fármacos... Primero, perdón, doctor, son dos frentes. Sí. Uno los laboratorios y otro los distribuidores, ¿no? Correcto, es correcto. Esto es importante tenerlo presente. Anteriormente, y por muchos años, las compañías distribuidoras de fármacos y otros insumos para la salud habían ejercido una práctica de control oligopólico, realmente eran muy poquitas, que concentraron el mercado y ponían las condiciones tanto para el sector público como para el sector privado productor de los insumos. Entonces tenemos realmente una diversidad razonablemente amplia de proveedores de insumos de la salud. Son básicamente las casas farmacéuticas que los producen, que son las titulares del registro sanitario y que podrían comercializarlas de manera directa. Como estas compañías necesitan una... los laboratorios. Los laboratorios. Necesitan... Para distribuirla, ellos necesitan contratar, en principio contratar a un distribuidor. Y el gobierno, para adquirirlas, podría contratar de manera directa con las farmacéuticas, pero para distribuirlas necesita un servicio especializado. Efectivamente es una función importante y especializada en la distribución de fármacos. Se necesita a veces refrigeración, hay reglas que tienen que ver con la reglamentación sanitaria, de la integridad de los productos, etcétera. Entonces hasta ahí vamos bien. Sí. El problema fue que a lo largo de varios años anteriores, estas compañías, además del valor agregado positivo que dan como especialistas en distribución, ejercieron una función negativa que consiste en ser los intermediarios de las entidades privadas productoras de fármacos, las farmacéuticas, y el gobierno, manipulando a unos y a otros, concentrando el mercado y también rompiendo la legitimidad de los esquemas de competitividad previstos por la ley para... O sea, violando la ley. En cierta manera, yo creo que algunos... Sí, si rompían los esquemas legales... Exacto, tocará determinar, y se están haciendo las investigaciones correspondientes en varios casos, donde hubo una franca violación a la ley y donde se aprovechó quizá un resquicio de la ley para hacer una manipulación del mercado. Le pongo un ejemplo muy concreto. Se abre una licitación pública de carácter, por ejemplo, nacional, en la que 2 o 3 compañías distribuidoras tienen una carta de exclusividad con los correspondientes laboratorios productores del fármaco que interesa adquirir. Se registran las 3 y conforme avance el proceso de licitación se retiran 2 y solo se queda una. Bueno, pues y pone las condiciones monopólicas de facto para hacer una negociación de precios. Bien. Ese es el tipo de esquemas que han utilizado. Le iba yo a comentar esto de los marcapasos. Vi la información, un marcapaso es 90 pesos. Yo por razones familiares le puedo garantizar que un marcapasos vale 90 pesos. No, hombre, no vale menos de 28,000 pesos. Claro. Entonces, ¿quién va a vender un marcapasos en 90 pesos? Exacto. No me podría pronunciar sobre el caso concreto, pero me lo llevo de tarea y con gusto le mando la información. Efectivamente, un marcapasos no puede costar 90 pesos. Y lo que le puedo platicar es, que nos lo preguntaban esta mañana, ¿de dónde sacamos los precios de referencia? En esta ocasión, los precios de referencia se hicieron en una consulta mucho más amplia que solo el mercado nacional.
Y esto es importante, porque parte de la nueva mecánica del gobierno de México para romper estos esquemas es lo que dijo el presidente, concentradores, que si no había en México las importaba. Efectivamente. Entonces, se hizo una exploración regional e internacional acompañada por la Organización de Naciones Unidas, por la Oficina Específica de Productos y Servicios, la UNOPS, que ha asesorado al gobierno de México para encontrar los precios de referencia según las distintas dinámicas de los mercados globales, regionales y el nacional. Entonces, los precios están soportados por este tipo de experiencia. Me llevo con mucho gusto este pendiente para investigar por qué esa inconsistencia, desde luego, que pudiera haber en el precio de Marcapasos. A ver, doctor, entonces, solo para que quede claro, señor subsecretario, la Secretaría de Salud, usted garantiza que no van a faltar medicinas este año ni el que viene. Yo tengo la tranquilidad de que los procesos innovadores, apegados a la ley, apegados al combate a la corrupción, apegados a la intención de tener esquemas transparentes y de competitividad justa que está usando el actual gobierno, nos van a seguir llevando por buen puerto a lograr que no haya desabasto. Hemos estado sistemáticamente monitoreando el desabasto en las entidades federativas, en las instituciones del sector salud, y hemos encontrado situaciones en donde, te pongo un ejemplo concreto, Quintana Roo, en un diálogo muy franco que tenemos con las secretarias y los secretarios de salud, me habló la secretaria de Quintana Roo y me dijo: en este momento tenemos importante reducción de nuestra existencia, de nuestro almacén, tenemos cerca de 50-30% según algunos medicamentos y estamos preocupados. Entonces, ese tipo de señal nosotros la incorporamos y la tenemos ya articulada con estos planes, le vamos a llamar de contingencia o de respaldo, que están anidados en este contrato del IMSS, en los tiempos que llevará la licitación, en esquemas como hicimos con los antirretrovirales para VIH, de transferencias de una entidad a otra, y vamos a estar manteniendo la suficiencia de insumos hasta que llegue la nueva adquisición con el contrato central. Va a salir ya mañana efectivamente hubo un problema técnico de algunas horas que se interrumpió la funcionalidad de la plataforma. En apego a la ley no se podía salir a hacer el cierre del proceso de ofertas financieras que estaban haciendo los proveedores. Había que completar los tiempos y sale mañana a las 9 de la mañana ya para que se cierre con la adjudicación el 28. El 28, bien. ¿Esas medicinas son para cuándo? Esas medicinas son para básicamente el segundo semestre del año de 2019. Pues ya estamos justamente. Y los cálculos y las condiciones previstas, y esto es lo que puso nerviosos a los productores de los insumos, que efectivamente son más cortas, son más exigentes, los tiempos de entrega. Ahora, para que no quede la duda de la distribución, una vez separado este vicio en que las compañías distribuidoras tenían agarradas del cuello a los productores privados y condicionados los procesos de competitividad de la entidad pública, ya que está separado, tenemos asegurado el abasto, la producción, el abasto de fármacos. Se va a abrir un proceso de licitación esta misma semana a las compañías distribuidoras. Sin prejuicio. Si les vaya a dar tiempo, sin prejuicio. Sí. Yo creo que nos va a dar tiempo. Hay un calendario muy preciso que ha estipulado precisamente la Oficialía Mayor de Hacienda, y si las compañías distribuidoras realmente están interesadas en cumplir una misión al servicio de la sociedad, como lo han dicho en los medios públicos, tendrían que participar. No tienen razón para no participar en una licitación abierta, competitiva, apegada a la ley, para ejercer el servicio que sí pueden ejercer, que es un servicio especializado de distribución de fármacos. Si no lo hacen, posiblemente hay otros intereses de por medio. Posiblemente, y si no lo hacen, sí habrá un problema de desabasto. Tenemos otras previsiones. Bueno, y eso habrá que denunciarlo en su momento. Definitivamente. Por sus nombres y apellidos. Así es, bueno, efectivamente. Quedamos en ese compromiso. Perfecto, claro que sí. Doctor, muchas gracias por venir. Al contrario, Joaquín, muchas gracias. Saludarlo. Gracias. Es el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud. Yo voy de volada a unos anuncios, ¿sí? Y mire, por ejemplo, doctor, hoy hubo una protesta en el Hospital Rubén Leñero, sí, que era antiguo de la Cruz Verde. Sí, por desabasto de medicinas. Ahí se lo dejo. Sí. Nos han tocado muchos de estos
Y lo que le pongo el ejemplo, ese no lo conozco, pero gracias por dejármelo. Le pongo el ejemplo de los Institutos Nacionales de Salud, porque que también ha habido problemas. Eso es una falsedad fabricada y nos consta por lo siguiente. Los Institutos Nacionales de Salud, sobre todo los de mayor volumen de uso de insumos, nutrición, cardiología, el GEA González, creo que el INER también, no me consta, sí, tienen un contrato con vigencia hasta 31 de diciembre de 2019 con varias de estas compañías distribuidoras. Maipo es una de ellas, Grumesa, Grufesa, y es un esquema estos de ¿cómo le llamo? Lo que le dije hace rato, servicios integrales. Sí. Si hoy cancerología no tiene esta quimioterapia, sí, no tiene nada que ver con la compra consolidada, es porque el proveedor no le está cumpliendo. Porque el contrato viene de la los institutos nacionales tienen sus propios contratos y está abastecido hasta diciembre. Así es, así es. Sin embargo, salió en columnas y demás, desabasto en cancerología. Si hay desabasto, ahí hay un truco, están escondiendo el fármaco o la compañía no le está dando el servicio que está contratado y deberán denunciarla y aplicar penas. No tiene nada que ver con esta compra consolidada. Porque eso es una importante aclaración. Sí, gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.